Hay sonidos que nadie debería escuchar, voces que no parecen humanas, personas hablando idiomas que jamás aprendieron y sacerdotes que terminaron aterrorizados después de intentar expulsar algo que aseguraban no era de este mundo. Durante siglos la Iglesia ha ocultado casos de exorcismos considerados demasiado perturbadores para hacerse públicos. Pero entre todos ellos, existen 3 que todavía hoy siguen causando miedo incluso dentro del Vaticano. Y el último caso terminó con una frase tan inquietante que algunos aseguran jamás pudieron olvidarla. El primero ocurrió en Sudáfrica, en 1906, dentro de un internado religioso aislado del mundo. La joven se llamaba Clara Germana Cele, y lo que comenzó como un comportamiento extraño terminó convirtiéndose en uno de los exorcismos más perturbadores jamás registrados. Las monjas describían a Clara como alguien tranquila, reservada, silenciosa, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Primero fueron pequeños ataques de ira, después llegaron las pesadillas y finalmente los episodios durante las oraciones. Las religiosas afirmaban que Clara reaccionaba violentamente apenas escuchaba ciertas palabras en latín, incluso cuando rezaban lejos de ella, y eso las aterrorizó, porque Clara jamás había estudiado ese idioma. Con el tiempo comenzaron los sucesos más extraños. Una monja aseguró haber visto a Clara mirando fijamente una cruz durante varios minutos, sin parpadear, completamente inmóvil, hasta que lentamente comenzó a sonreír. Pero no era una sonrisa normal, era vacía, fría, extraña, como si alguien más estuviera observando desde dentro de ella. Aquella misma noche comenzaron los gritos. Las estudiantes despertaron aterrorizadas. Aseguraban haber escuchado una voz masculina saliendo de la habitación de Clara. Pero cuando las monjas entraron, solo estaba ella, sentada sobre la cama, mirando hacia la oscuridad, susurrando algo imposible de entender. Y entonces comenzaron los fenómenos que convencieron a los sacerdotes de intervenir. Las religiosas afirmaban que Clara parecía conocer secretos personales de las personas alrededor, cosas que jamás le habían contado. También reaccionaba violentamente al agua bendita, incluso cuando intentaban ocultarla dentro de recipientes normales, como si pudiera reconocerla sin verla. Pero lo verdaderamente perturbador ocurrió durante una oración grupal. Clara comenzó a hablar en varios idiomas distintos. Algunos testigos juraban reconocer frases en francés. Otros aseguraban haber escuchado alemán. Pero Clara nunca había estudiado ninguno de esos idiomas. Y fue ahí cuando el miedo comenzó a extenderse por todo el internado. Porque ya no parecía una enfermedad, parecía otra cosa. Los sacerdotes decidieron iniciar el exorcismo, y desde el primer día, algo se sintió mal. La habitación se volvía helada durante las oraciones. Las velas se apagaban solas, y Clara reaccionaba con una fuerza imposible para alguien de su tamaño. Pero hay un detalle que casi nunca se menciona. Varios testigos aseguraron que durante ciertos momentos del ritual, la voz de Clara cambiaba completamente. No parecía una mujer, no parecía humana. Era grave, profunda, animal, como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo. Los sacerdotes continuaron durante días, oraciones, lecturas sagradas, símbolos religiosos. Y cuanto más avanzaba el ritual, más violentos se volvían los episodios. Una monja aseguró haber visto la cama moverse sola. Otra juró haber visto a Clara elevarse ligeramente del suelo. Y aunque jamás pudo comprobarse oficialmente, todas mantuvieron la misma versión durante el resto de sus vidas. Pero lo más perturbador ocurrió al final, después de horas de oraciones. Clara cayó inconsciente
La habitación quedó completamente en silencio, y cuando despertó, no recordaba absolutamente nada, ni las voces, ni los gritos, ni el ritual, como si todo aquel horror hubiera sido arrancado de su memoria. Sin embargo, años después, algunos investigadores aseguraron que documentos relacionados con el caso desaparecieron misteriosamente, y hasta hoy nadie sabe exactamente qué ocurrió dentro de aquella habitación. Pero incluso ese caso no se compara con lo que ocurrió décadas después en Alemania, porque esta vez no fueron solo rumores. Existían grabaciones, testigos y una joven cuya voz todavía hoy sigue aterrorizando a quienes la escuchan. Su nombre era Anneliese Michel, Alemania Occidental, década de 1970. Anneliese creció en una familia profundamente religiosa. Era inteligente, reservada, devota. Pero todo comenzó con convulsiones, pérdidas de conciencia y episodios extraños durante la noche. Los médicos diagnosticaron epilepsia y durante un tiempo parecía tener sentido, hasta que comenzaron las cosas imposibles de explicar. Anneliese afirmaba escuchar voces constantemente, pero no simples sonidos. Decía que algo le hablaba, algo que la observaba, que la insultaba y que jamás la dejaba sola. Con el tiempo comenzó a desarrollar una fuerte aversión hacia objetos religiosos. No soportaba las cruces, no podía entrar a iglesias y aseguraba sentir un dolor insoportable durante las oraciones. Su familia comenzó a creer que aquello iba más allá de una enfermedad. Y entonces acudieron a sacerdotes especializados. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los casos más polémicos de la historia moderna, porque existen grabaciones reales de las sesiones, y quienes las escuchan describen una sensación extremadamente perturbadora. La voz de Anneliese cambiaba violentamente, gruñidos, risas, tonos imposibles, como si varias entidades pelearan por usar el mismo cuerpo. Durante meses se realizaron rituales de exorcismo, más de 60 sesiones, y cada una parecía empeorar la situación. Anneliese comenzó a deteriorarse física y mentalmente. Dormía poco, comía menos, y afirmaba ver figuras oscuras observándola alrededor de la habitación. Pero hubo una sesión en particular que dejó aterrorizados incluso a los sacerdotes presentes. Según algunos testimonios, durante una oración, la joven respondió en idiomas que jamás había estudiado, y después dijo algo que nadie olvidaría: ella ya no les pertenece. La habitación quedó en silencio, porque quienes estuvieron presentes aseguraban que aquella voz no sonaba humana, sonaba antigua, pesada, llena de odio. Con el paso de los meses, las sesiones se volvieron más violentas, más caóticas y más difíciles de explicar racionalmente. Algunos médicos insistían en que todo era una enfermedad psiquiátrica severa. Otros afirmaban que ciertas reacciones seguían siendo imposibles de comprender. Pero mientras el debate crecía, la salud de Anneliese se desplomaba, hasta que finalmente murió en 1976. Y entonces el mundo explotó. El caso llegó a tribunales. Los sacerdotes fueron investigados y los medios comenzaron a dividirse completamente. Pero hay algo que todavía inquieta a quienes estudian este caso. Años después, algunos sacerdotes involucrados afirmaron que hubo cosas ocurridas durante los rituales que jamás aparecieron en los informes oficiales. Nunca explicaron cuáles, y quizá jamás lo harán, porque algunas experiencias cambian para siempre a quienes las presencian. Y aún así, muchos sacerdotes aseguran que el siguiente caso fue todavía peor, porque no ocurrió en un monasterio aislado, ni dentro de un antiguo internado. Ocurrió en Estados Unidos, en 1949,
y comenzó después de algo aparentemente inofensivo, una tabla Ouija. El adolescente sería conocido más tarde como Robbie Mannheim, y lo que ocurrió durante su exorcismo inspiraría una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Todo comenzó con pequeños fenómenos dentro de la casa: pasos durante la madrugada, golpes en las paredes, objetos moviéndose solos. La familia pensó que era estrés, sugestión, miedo colectivo, hasta que comenzaron a aparecer marcas en el cuerpo del muchacho, arañazos, palabras, símbolos, como si algo invisible intentara dejar mensajes sobre su piel. Y entonces comenzaron los fenómenos frente a testigos: camas moviéndose violentamente, muebles desplazándose solos, objetos lanzados durante las oraciones. Varios sacerdotes fueron llamados para intervenir, pero muchos abandonaron el caso rápidamente, porque aseguraban que lo ocurrido alrededor del adolescente desafiaba cualquier explicación lógica. Uno de ellos afirmó que, durante una sesión, el colchón entero comenzó a sacudirse, como si alguien estuviera golpeándolo desde abajo. Otro aseguró haber visto una silla deslizarse sola a través de la habitación. Pero el verdadero terror comenzó durante las últimas sesiones, porque la voz del muchacho comenzó a transformarse, profunda, violenta, deshumanizada. Y durante uno de los rituales, la entidad habló directamente a los sacerdotes. Según algunos registros, la voz dijo: «Él sabe que no vine solo». Nadie respondió, nadie se movió, porque, según los testimonios, la habitación entera quedó completamente helada después de escuchar esas palabras. Pero el verdadero horror comenzó después de una de las últimas sesiones, porque, según varios testimonios, algo cambió dentro de la habitación aquella noche. Los sacerdotes describieron una sensación extraña antes de comenzar el ritual. El aire se sentía pesado, difícil de respirar, como si la habitación estuviera completamente llena, a pesar de que solo había unas pocas personas dentro. Uno de los sacerdotes escribiría más tarde que jamás había sentido un miedo tan intenso antes de iniciar una oración. Y eso lo perturbó profundamente, porque llevaba años realizando rituales religiosos. Pero aquella noche, algo se sentía distinto. Cuando comenzaron las oraciones, Robbie permaneció completamente inmóvil, mirando hacia el techo, sin hablar, sin moverse, hasta que lentamente comenzó a sonreír, una sonrisa lenta, antinatural. Y entonces ocurrió algo que varios testigos repetirían durante décadas. La cama comenzó a moverse sola, primero lentamente, después violentamente, como si algo estuviera golpeándola desde abajo. Uno de los sacerdotes intentó sujetar al muchacho, pero aseguró que la fuerza del adolescente era imposible, desproporcionada. Y mientras varios hombres intentaban contenerlo, la voz apareció nuevamente. Pero esta vez no parecía salir únicamente de Robbie. Los presentes afirmaron que el sonido parecía llenar toda la habitación, como si estuviera alrededor de ellos. Y entonces la entidad comenzó a mencionar cosas personales sobre algunos sacerdotes, secretos, miedos, pensamientos que jamás habían compartido con nadie. Uno de ellos abandonó inmediatamente el ritual y, según algunos relatos, nunca volvió a participar en un exorcismo. Pero hay un detalle que casi nunca aparece en las versiones populares de esta historia. Durante una sesión particularmente violenta, varios testigos aseguraron haber visto palabras aparecer lentamente sobre la piel del muchacho, como si algo estuviera escribiendo desde dentro. Algunos afirmaban haber leído frases religiosas, otros aseguraban que eran advertencias, pero nadie logró ponerse completamente de acuerdo sobre lo que decía. Y quizá eso fue lo peor,
porque cada persona parecía haber visto algo distinto. Con el paso de los días, el ambiente alrededor de la familia comenzó a deteriorarse. Algunos vecinos afirmaban escuchar gritos durante la madrugada. Otros aseguraban que los animales evitaban acercarse a la casa. Y lentamente, las personas comenzaron a dejar de visitar a la familia, como si el miedo mismo se hubiera extendido por el lugar. Pero el momento más perturbador ocurrió durante la última etapa del ritual. Según algunos testimonios, Robbie permaneció completamente inmóvil durante varios minutos, sin respirar apenas, sin moverse, mirando fijamente a uno de los sacerdotes, hasta que finalmente habló y dijo algo que muchos jamás lograron olvidar. Él todavía cree que puede salvarlos. Después de eso, la habitación quedó completamente en silencio, y entonces Robbie comenzó a convulsionar violentamente. Las oraciones continuaron durante horas, hasta que, finalmente, todo se detuvo. El muchacho cayó inconsciente, y por primera vez en semanas, la habitación quedó en paz. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante, porque varios sacerdotes aseguraron después que el verdadero horror no ocurrió durante el exorcismo, ocurrió después. Algunos comenzaron a sufrir pesadillas constantes, otros desarrollaron obsesiones religiosas extremas, y uno de ellos afirmó haber escuchado nuevamente aquella voz, años después, completamente solo, como si algo hubiera permanecido cerca observándolo. Tal vez por eso, este caso terminó convirtiéndose en leyenda, porque incluso hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió realmente dentro de aquella habitación. Y quizá nunca lo sabremos, porque hay historias que el tiempo no logra enterrar, historias que permanecen vivas cada vez que alguien vuelve a escucharlas. Y después de escuchar estos casos, la verdadera pregunta no es si los demonios existen. La verdadera pregunta es por qué personas separadas por décadas, culturas e idiomas describen exactamente las mismas cosas, las mismas voces, la misma oscuridad, la misma sensación de que algo intenta entrar. Tal vez todo tenga una explicación racional, o tal vez hay cosas que llevamos siglos intentando entender, sin éxito, porque algo curioso ocurre en todos los relatos de exorcismos. Nadie sale igual después de presenciarlos, ni los sacerdotes, ni las familias, ni siquiera quienes escuchan las grabaciones. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo, que algunas historias no terminan cuando acaba el ritual. A veces, empiezan cuando alguien las escucha. Si quieres escuchar más historias sobre archivos prohibidos, reliquias malditas y los secretos más oscuros de la religión, suscríbete, porque todavía quedan muchas puertas por abrir, y algunas tal vez nunca debieron tocarse.